hacer un servicio, un culto como el que estamos haciendo nosotros, y resulta de que el Espíritu Santo irrumpe y desde el 8 de febrero hasta la actualidad sigue 24 horas al día los servicios. Ahora, obviamente que eso es un detalle, es algo que Dios está mostrando. ¿No será que ya estamos a las puertas de la serenidad de Jesús, como cantaba la canción hace rato? Yo creo que sí. Yo creo que todo se cumplió, todo se está dando, pero algo curioso ocurre acá, ¿no? Para muchos esto no empezó el 8 de febrero de este año, del 2023, sino empezó el 3 de febrero del año 1970, porque estuve haciendo unos estudios, estuve rebuscando por allí, y me encontré con la sorpresa de que el 3 de febrero del año 1970, en la Universidad de Ashby, nuevamente, o sea, a lo mejor por primera vez, estaban haciendo un servicio los jóvenes. Se reunieron los jóvenes de la universidad. Empezaron a hacer un servicio y de un momento a otro el ambiente se llenó de una presencia de Dios y cada persona que cruzaba la puerta sabía que el Espíritu Santo había tomado el control de ese lugar. Por eso es que dicen algunos que no empezó allí. Empezó el 3 de febrero de 1970. Ahora, el doctor David Hong, que para aquel entonces él era un estudiante, él dijo, había una especie de aura de resplandor alrededor de la capilla, alrededor del servicio donde estaban haciendo. Siempre recordé la línea, quítate los zapatos porque esta es tierra santa. Simplemente dice que uno entraba a la capilla o al servicio y sentía que Dios había entrado a través de ese Espíritu Santo, había tomado el control de ese lugar. Ahora, se podía ver a los alumnos, a los profesores, auxiliares y toda persona que llegaba, se podía ver que estaba postrado, que se arrodillaban, que estaban pidiendo perdón, que se abrazaban, que se consolaban y buscaban otras personas que de repente habían tenido conflictos en la universidad y empezaban a perdonarse. Era algo impresionante lo que estaba sucediendo. Y en el libro de David McCain, El Gran Despertar está por venir, escrito a los principios de 1990, dice lo siguiente: pronto comenzará un brote más grande, un avivamiento global. O sea, no solo en un lugar, sino en el mundo entero. En este sentido, muchos han relacionado lo del 8 de febrero de este año con lo que pasó en el año 1970 en la Universidad de Ashby. Bueno, Ashby, para que tengan una idea, esta es la introducción, es una universidad privada y cristiana, donde la gente va a estudiar. Póngame atención. Y sus raíces está fundada en la iglesia metodista, fundada por John Wesley. ¿Quién fue John Wesley? John Wesley fue uno de los 19 hijos de Susana Wesley, una mujer que impresionó al mundo porque con 19 hijos sacaba 2 horas diarias, según su biografía, para poder ir a la presencia de Dios y estar allí. Y a veces muchos nosotros con 2 hijos decimos, ya no aguanto más, no sé qué hacer. Imagínense, 19 hijos, ¿ok? Entonces, él era un estudioso y en 1739, según la historia, se da el primer avivamiento moderno con John Wesley y sus seguidores. Ahora, él estudió en una universidad, fue un líder y durante la última parte de su estancia allí fue uno de los fundadores del Santo Club. O sea, una organización de estudiantes que vivían bajo una muy seria disciplina, incluyendo ayunos y tiempos de oración. Su vida cristiana se profundizó en el estudio y la experiencia de lo que sacaban de las Escrituras. Entonces, con esta introducción, porque mucha gente dice qué está pasando en Ashby, y hay gente que quiere decir, bueno, ese avivamiento quiero que venga acá al Perú, pero hay un tema que quiero tocar de fondo y lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del servicio. Entonces, bienvenidos, damas y caballeros, a la ignorancia y su compañía, que es el mensaje del día de hoy. Ahora, ignorancia, ¿qué significa? Ignorancia, ¿qué es? Ignorancia es falta de instrucción o de
conocimientos. Ahora, la falta de instrucción y de conocimientos ya no es como los años 50 o los años 60 o tal vez en los 70, donde la gente decía, bueno, yo no puedo estudiar porque mis papás no tienen los recursos necesarios y no puedo ir a una universidad, no puedo ir a un instituto y me es complicado comprar libros. Hoy tenemos una tecnología extraordinaria que todas las universidades y todos los informes ya no están a un clic de mouse, está acá. La pregunta es, ¿en qué invertimos el tiempo? ¿En qué empezamos o qué le damos al tiempo libre que tenemos? Entonces, en la falta de instrucción o de conocimientos, eso es ignorancia. Y acá viene otro tema. Haciendo un estudio más profundo, encontré algo que es determinante para poder entender lo coyuntural en lo político y social que ocurre en nuestra nación y a nivel mundial. Que el odio y la violencia son el resultado del terror. Y el terror nos viene de la ignorancia. Entonces, en otras palabras, vamos a reducir para pasar a la siguiente parte, que la ignorancia es ausencia de educación. La ignorancia es ausencia de instrucción. La ignorancia es ausencia de información. Ausencia de saber, falta de conocimiento. Esa es la ignorancia. Y hoy la ignorancia es una decisión personal. Porque toda persona puede salir de la ignorancia si es que desea, si es que quiere, si es que invierte bien sus tiempos libres en donde tendría que invertir. Eso desde que tiene 14, 15 años hasta el que tiene 80 y 90. Yo tengo ya 70 años. ¿Qué invierte tu tiempo? En telenovelas, estar en la esquina, estar viendo Magali TV. No sé. ¿En qué invertirá? No lo sé. Entonces, hay un ejemplo que quiero plasmar como para poder partir de allí. Cuando hay preguntas, hay veces no sabemos responder. Y a veces respondemos así: no pude responder a sus preguntas porque mi ignorancia sobre el tema era total. Ok, eso por lo general a veces no lo decimos, o a veces lo decimos, y a veces solamente lo pensamos, pero está. Entonces, a partir de aquí quiero tocar 2 puntos que quiero transmitir el día de hoy. 2 puntos que nos van a cambiar nuestra manera de ver y de invertir nuestro tiempo. Primero, la ignorancia te paraliza. La ignorancia te avergüenza. Muchas veces te deja en ridículo. Y eso, sin querer queriendo, te destruye. Y eso lo vamos a profundizar más adelante, en el transcurso casi al final del mensaje. Pero el otro punto que quiero tocar es lo siguiente: que llegamos a la conclusión que hay un poder en la enseñanza para destruir la ignorancia. Hay un poder muy grande para sacarte de la vergüenza, para que no te destruya y Dios cumpla lo que dice en su palabra. Porque en la palabra de Dios hay unas promesas extraordinarias para cada uno de nosotros, pero a veces no nos damos cuenta de ello. Y hay una promesa acá, que está en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3, que dice lo siguiente, ahí está escondido. Dice: pero los maestros sabios que enseñaron a muchos a andar por el buen camino, brillarán para siempre como las estrellas del cielo. Dice los maestros sabios. Acá esto es muy profundo. Para ser maestro tienes que ser alumno. Para ser maestro tienes que conocer algo para poder transmitirlo. Entonces, pero acá viene la siguiente frase que es interesante. Dice que enseñaron a muchos a andar por el buen camino. Está hablando de los caminos de Dios. Brillarán para siempre como las estrellas del cielo. ¡Wow! Brillarán para siempre, todos los días se notará eso. Ahora, y como siempre digo, y lo he establecido en la iglesia, Jesucristo es el modelo perfecto a seguir, es nuestro modelo. Al menos de nosotros lo van a escuchar siempre de mí, que Jesucristo es el modelo que vamos a tener que seguir constantemente. No el pastor, no el apóstol, no el cantante, no el evangelista que tiene una fama. No. Estamos hablando de Jesucristo, es el modelo. Ni siquiera el apóstol Pablo es el modelo a seguir, es Jesús.
Es Jesucristo el modelo a seguir. Y Jesucristo, en el libro de Mateo capítulo 4, 23, dice las Escrituras que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Ahora, Jesús, que es nuestro modelo perfecto a seguir, Él iba por las sinagogas enseñando por todo lado. Para enseñar hay que conocer algo. Y para conocer algo hay que invertir tiempo en ello. No vas a conocer lo más importante que le compete a un hijo de Dios si vas a estar mirando los TikTok o los videos que te causan gracia o inviertes tiempo allí. No vas a poder hacerlo. Tienes que invertir tiempo en lo que vas a aprender. Ahora, dice que Jesús enseñaba. Y cuando vemos las Escrituras, vemos en Lucas, vemos que a partir del capítulo 2 de Lucas, habla que Él crecía en estatura y conocimiento, que Él se sentaba desde niño con los maestros de la ley, con los líderes religiosos y compartía ello. A mí personalmente, lo decía en la mañana, y quiero volver a repetir el día de hoy, me marcó algo, me alegró muchísimo el corazón. El día jueves yo vine al discipulado de hombres y llegué por cuestiones de una agenda apretada 5 minutos después, 7:35, cosa que no acostumbro a hacer porque saben que yo me desespero por llegar antes de la hora. Pero Dios permitió y llegué 7:35. Cuando subo, entro y veo a la red de hombres hablando entre ellos. Pero lo que me llamó la atención es que estaban compartiendo la palabra de Dios. Eso me alegró el corazón, porque era una reunión de discipulado. Lo peor que hubiera podido encontrar era que llegara al discipulado y estén contándose chistes o estén contándose cosas que no tienen nada que ver con una instrucción bíblica que es para lo cual nos hemos reunido. Y me gustó mucho. Y me decían, pastor, de empezar, no, sigan, le decían. Y estuvieron como casi hasta las 8 de la noche. Eso me alegró el corazón. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque hay gente que toma la iniciativa en un lugar de discipulado. Pues si de repente el pastor se demoró 5 minutos, algo tiene que haber sido, mientras tanto vamos compartiendo la palabra. Para eso nos reunimos. Eso es determinante. Que han entendido que cuando nos reunimos para discipulado es para discipulado. Y lo que hay que compartir en ese momento es eso. Pero para compartir ello, yo tengo que haber sido alumno, tengo que haber ido a las Escrituras y conocer las Escrituras para poder transmitir ello. Y me encantó, yo me sentí feliz, de verdad, feliz. Y acá dice, recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Miren, yo siempre, los que discipulamos, los que hemos discipulado desde siempre, uno se para a discipular, a enseñar a alguien, a 2, 3 personas, o a 10 o a 20. Las personas que escuchan, a menos en el reino de Dios, las personas que escuchan son educadas, son enseñadas. Pero ¿saben quién se lleva la mejor parte? El que enseña. Cuando tú cumples un mandato, no una sugerencia, sino que Jesús dice lo siguiente: id y haced discípulos. No es una sugerencia, es un mandato imperativo, que tienes que hacerlo sí o sí, que tienes que hacerlo estés con el estado de ánimo que estés. No importa si de repente ese día te visitó la suegra, no hay problema, tienes que superar eso, tragar e ir a dar discipulado. No por ello te va a decir, ay, no puedo dar discipulado, sí puede hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando tú enseñas, adivina qué, la persona que está escuchando aprende, pero tú aprendes 3, 4, 5, hasta, yo puedo decirte que hasta 10 veces más, porque el Espíritu Santo que está en ti te hace recordar todo lo que tú has aprendido y te saca y dice, wow, ¿y esto de dónde salió? Cuando te decidiste a obedecer lo que Dios mandó, id y haced discípulos. Eso es determinante para crecer, para salir de una ignorancia bíblica que nos puede estancar. Ahora, el versículo 24 dice, y se difundió su fama por toda Siria. Acá vienen 2 cosas. En el libro de Mateo dice que él recorrió enseñando y se difundió su fama. Acá se cumple lo que habíamos leído en el libro de
de Daniel. Pero los maestros sabios que enseñaron a muchos a andar por el buen camino, brillarán para siempre como las estrellas del cielo. Jesús empezaba a brillar. Dice que su fama se extendió, pero ha pasado casi 2000 años y él sigue brillando como las estrellas. Entonces lo que dijo Daniel se cumplió en Jesús. Y se difundió su fama por toda Siria, su fama se difundió. Empezó a brillar como las estrellas y sigue brillando hasta ahora. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Por consecuencia de tener conocimiento y de enseñar a la gente, milagros vienen, prodigios vienen, señales vienen. ¿Ok? Y el versículo 25 dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Jesucristo, damas y caballeros, es nuestro modelo, lo hizo en su transitar por la tierra y nosotros debemos seguir su ejemplo. Pero para seguir ese ejemplo, tengo que invertir mis tiempos libres en lo que conviene, conocer las Escrituras. Eso es determinante. Si no conozco las Escrituras, hay un pequeño problema, como decía en la mañana. Porque una persona que nace de nuevo, lo primero que tiene es el deseo de conocer las Escrituras. Si no hay deseo de conocer las Escrituras, habríamos que analizar y habríamos que poner en una balanza qué está pasando. Pero Mateo capítulo 5, versículo 1, dice también lo siguiente: viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Jesús se sentó en el monte y vinieron sus discípulos. Adivinen qué hizo Jesús. El versículo 2 dice, y él comenzó a enseñarles. ¿Qué haces tú cuando te reúnes con los amigos cristianos? ¿Los enseñas? ¿Haces bromas de doble sentido? ¿Conversas de cualquier cosa menos de las Escrituras? Entonces tu modelo no es Jesús. Tu modelo no es el Señor de señores. Porque Jesús, cuando se sentaron sus discípulos, ¿qué hizo? No empezó a jugar, no empezó a bromearse. Lo que hizo y él comenzó a enseñarles. Pero obviamente no vas a poder enseñarles si no invertiste tiempo. Si no conoces las Escrituras, ¿qué puedes enseñar? Si no fuiste enseñado, ¿qué puedes enseñar? Nada. No se puede enseñar nada. Las Escrituras nos enseñan que Dios siempre le ha dado importancia preponderante a la enseñanza como la base no solo de la cultura y el desarrollo de los pueblos, de las personas, sino más allá de eso y en el sentido más profundo como la base de la libertad individual y social. ¿Por qué? Ahorita vamos a llegar al punto. Es por eso que gran parte del ministerio de Jesús, así como el de sus discípulos, fue dedicado ¿a qué? A la enseñanza. La mayor parte de eso. Entonces Dios nos creó con la capacidad de seguir aprendiendo hasta el día que partamos de esta tierra. Los neurólogos, que son los expertos en ello, afirman que tenemos la capacidad de aprender algo nuevo cada segundo. Podemos aprender algo nuevo, dice, cada minuto, cada hora, cada día, por el resto de nuestra existencia, de nuestras vidas. Y eso es una inmensa responsabilidad que Dios nos dio, al menos a los hijos de Dios, porque aprender no es una opción, es un don que Dios nos da porque nos dio el cerebro. Es una responsabilidad. Claro, algunos lo tienen de adorno, ¿no? Pero no todos. Porque algunos, el que le tiene, hay que ser. De repente voy a ser muy duro. Pero tenemos que aprender. Y si lo tengo de adorno es porque estoy invirtiendo en otras cosas que no es educarme, que no es enseñarme. Y en todos los sentidos, en todos los aspectos. Entonces, pero los hijos de Dios tenemos otra cosa. Pero quiero entender que la manera como gestionamos.
la manera como manejamos ese don y ese regalo, siempre yo lo he dicho constantemente y los que me conocen saben. Nunca debes dejar de aprender. Nunca. Jamás. Siempre he dicho eso. Yo aprendo todos los días. Yo aprendo de los adolescentes, de los niños, de los ancianos. Yo aprendo de todo. Siempre. Ayer que estábamos reunidos acá, a Leonardo. Yo vi a Leonardo y aprendí. Wow, dije. Leonardo me dio una lección allá. Leonardo, ¿cuántos años tiene Leonardo? ¿10 años? ¿11 años? 12. Aprendí de Leonardo unas cosas. Dije, Señor, gracias por enseñarme. Porque nosotros tenemos que estar llanos siempre a aprender. Siempre. Y cuando somos adolescentes, muchas veces cuando somos jóvenes, queremos llevarnos el mundo por delante. Decimos, ya lo sé todo. Ay, yo de verdad que le agradezco a Dios porque Dios me cuidó de tantas burradas, de tantas cosas que hice en la adolescencia, en mi juventud. Dios mío, cosas que no tienen sentido. Crees que lo sabes todo, no te dejas orientar, no te dejas que te digan nada, pues ya lo sé todo. Y te vas de bruces, te golpeas en la vida. Hay golpes tan fuertes que es difícil levantarte y a veces pasan años, décadas que algunas personas se levantan. Entonces cuando somos adolescentes y jóvenes queremos tirar el mundo porque creemos que lo sabemos todo. Y no sabemos absolutamente nada. Y lo sabemos todos los que hemos pasado esa etapa de la adolescencia y la juventud. No sabemos nada y decimos, Dios mío, qué burradas cometía. Y queremos enseñar a los demás y a veces algunos se dejan enseñar, otros simplemente dicen, sí. Pero a escondidas hacen otras cosas. Y a veces los cristianos somos así también con Dios, con respecto a Dios. Diciendo, esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. Y no conocen las Escrituras. Y no saben de cuál es su fuente. Nos cerramos en lo que pensamos. Decimos, no, esto yo pienso que Dios dice. Dime de cuál es tu fuente. Dime de dónde sacaste que tú piensas y crees que Dios dice eso. Entonces, que nosotros nos encerramos en nuestra teología y generalmente también así también he dicho varias veces. Cuando lo sagrado, y esto lo enseñé en varias veces, cuando lo sagrado, lo de Dios, cuando lo que tú hacías, cuando lo sagrado se vuelve común, cuando lo sagrado, aquello que en algún momento nos asombraba, hoy se vuelve común, hoy se vuelve sin importancia, en algo más, la mente deja de aprender, se paraliza y cuando dejamos de aprender, empezamos a morir, empezamos a envejecer. ¿Quieres tener una eterna juventud? Nunca dejes de aprender. Jamás dejes de aprender. Ahora, ese es determinante. Porque yo conozco gente que lo entierran a los 60 y murió a los 30. Porque conozco gente hasta de 40 años y dice, no, yo ya no, ya mi vida pasó. No entiendo. Ya esa persona está muerta. Ya no está viva. O sea, yo no entiendo. Josué, Caleb, a sus 75, 80 años se metieron a la nueva generación a la tierra prometida. 75, 80 años. Moisés a sus 80 años sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto. Es impresionante, pero ya la gente, el sistema, cada día le baja, le da para que se jubile. Ya no, te tiene que jubilar a los 55, te dice, estás viejo. ¿Se dan cuenta? O sea, es increíble. Y cuando Dios decía a Moisés 80 años, ahora sí, estás capacitado para emprender. Estás listo, has madurado para darte la responsabilidad de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Ahí está. Pero por eso es importante. Si dejamos de aprender, empezamos a morir y empezamos a envejecer. Pero eso no es lo peor, sino las consecuencias espirituales. Porque cuando uno deja de aprender, deja de amar. Pónganme atención a esto. Este es un regalo que se lo voy a dar. Cuando uno deja de aprender, deja de amar. Porque amar, uno de los matices de amar, es querer aprender cada vez más acerca de aquel a quien amamos, o sea, Dios, si es que lo amo a Él. ¿Ok? Pero
hay gente que dice, ya yo tengo 30 años en el Evangelio, ¿qué me puede enseñar? Nada. Pero si yo no quiero aprender de Dios, la pregunta es, o sea, ¿lo amo a Dios? ¿Nací de nuevo? Porque hay personas, digamos, que dicen, bueno, yo nací de nuevo. Mire, yo te digo algo, ¿no? Acá no. Eso fue en el culto de la mañana, porque acá a todos los veo con su aurea blanca, con su traje blanco. Acá todos son santos, puros e inmaculados. En el culto de la mañana, sí o no, en el culto acá. Es lo siguiente, ¿no? Hay gente que viene a la iglesia que tiene 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años y todavía no ha nacido de nuevo. Ah, ¿cómo es posible si yo adoro y canto? No ha nacido de nuevo. Porque si no tiene deseo de aprender a conocer a aquel que los salvó, aquel que se le salió al encuentro y le sacó de las garras del infierno, ¿habrá nacido de nuevo? Habría que ser, ustedes no, todos ustedes sí están calificados. Ya hablo del culto de la mañana. Ok, a ustedes no. Pero hay gente que no nació de nuevo. Porque si alguien no tiene deseo y ganas de conocer a Dios a través de las Escrituras, señal 100%, no 1 o 2, que no ha nacido de nuevo. Así de sencillo. Por eso es que es determinante, la espiritual es determinante. Entonces, es la falta de conocimiento, que quiero ponerlo como base, es la falta de conocimiento de las verdades divinas que sanan y hacen libre a los hombres, es la causa por la cual el ser humano vive sin trascendencia ni propósito. Vuelvo a repetirlo. Es la falta de conocimiento de las verdades divinas que sanan y hacen libres a los hombres, la causa por la cual el ser humano vive sin trascendencia y sin propósito. Esa es la causa por la que, a pesar del notable desarrollo y avance tecnológico de la ciencia, de la medicina, la gente no puede vivir mejor, sino por el contrario, ¿no? Trata de destruirse a sí mismo. Y es más, está tratando de destruir la base de la sociedad, que es la familia. Lo está tratando de destruir. Entonces, ¿realmente tiene conocimiento? Entonces, una de las instituciones más sagradas que Dios estableció es la familia. Y acá hay una inspiración divina que nos hace ver por qué razón la sociedad y por qué razón la gente es destruida. Dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Miren, la falta de conocimiento es ignorancia y su compañía es la destrucción. La falta de conocimiento es ignorancia y su compañía es la destrucción. La persona que no quiere autoeducarse o no quiere que lo eduquen o no desea educarse o no desea aprender, cuestión de tiempo, si es que ya no está destruido. Esa es una realidad. Lo dice, lo estableció Dios. Dios ha establecido que la falta de conocimiento, que es la ignorancia, y su compañía son la destrucción. Eso te va a destruir. No te va a permitir mantenerte donde Dios quiere que te mantenga. Cada vez que avances, cada vez que des un paso, vas a ser destruido. Lo dice Dios. No lo digo yo. Dios lo establece en su palabra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque no escudriñó, porque no aprendió, porque no se dejó enseñar y por consecuencia no puede ser obediente a un mandato imperativo, vuelvo a ser repetitivo en ello, que es ir y hacer discípulos a toda la nación. No les digo que me levanten la mano, pero ponte a pensar, si no estás haciendo discípulos, hay que empezar a ordenarnos bien. Sé que el sistema y todo lo que está alrededor de nosotros ha sido creado, ¿no? Ha sido diseñado para distraernos. La gente ya no quiere estudiar una profesión porque dice, mejor hago TikTok, soy influencer y gano, me vuelvo millonario. Y me voy a quemar las pestañas 5 años, 6 años en una universidad.
Mejor hago TikTok haciendo el ridículo y gano plata. Esa es la realidad en la actualidad. Entonces la gente quiere hacer eso y no se estudia, no quiere estudiar. Ahí es una generación que de cada 10 personas, 1 o 2 máximo tienen hábito por la lectura. Los demás no. Los demás no quieren leer, prefieren estar riéndose a carcajadas con un video que de repente me suma. Yo no digo que no vean, se pueden mirar, pero todos los días ya, pues. ¿En qué inviertes tu tiempo ahí? Es el conocimiento de las verdades y principios de Dios los que pueden cambiar al ser humano. Nadie más lo cambia. No hay nada que lo pueda cambiar. Transformándolo desde el interior, desde acá. Y se puede cambiar una ciudad y se puede cambiar un país. Por supuesto que sí. Y nuestro país lo necesita. El mundo lo necesita. Quiero regalarles una historia que muchas veces se los he regalado, pero hoy quiero regalarlo desde otro ángulo, desde otra posición. Sé que lo conocen, ya lo conozco la historia, pero déjenme avanzar. Pero si lo conoces, no importa, sería bueno recordarlo nuevamente. Un hombre dice: quiero cambiar el mundo. Entonces el hombre se va y dice: voy a cambiar el mundo. Un hombre así, un jovencito que es prepotente: yo quiero cambiar el mundo, yo decido, ya voy a cambiar el mundo. Y se va. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, muchos años. Pasan muchísimos años y regresa y dice: qué difícil es cambiar el mundo. Pero voy a cambiar mi país. Así que voy a cambiar mi país. Y se fue a cambiar el país. Político: vamos a cambiar el país. Y se fue. Pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses, muchos meses. Pasaron los años, muchos años. Ya el hombre en su edad alta dice: qué difícil es cambiar un país. Pero ¿sabe qué? Ahora que me doy cuenta, puedo cambiar mi ciudad. Así que se va a cambiar la ciudad. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años. Muchos, cantidad de años. Y después de tantos años regresa ya con la edad cansada y dice: qué difícil es cambiar mi ciudad. Pero voy a proponerme cambiar mi familia. Mi familia sí la cambio. Así que se fue. Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años, pasaron cantidad de años. Y el tipo en su lecho de muerte dice lo siguiente: qué tonto fui. Si quise cambiar el mundo, quise cambiar mi país, quise cambiar mi ciudad, quise cambiar mi familia. Y si tan solo me hubiera dado cuenta que el que tenía que cambiar primero era yo, tal vez al cambiar yo, mi familia hubiera cambiado. Y al ver mi familia cambiado, en la cuadra donde vivo, el vecindario, también hubiera querido ser como nosotros y hubiera cambiado. Y al ver cambiado un vecindario, tal vez todo el distrito hubiera dicho: ¿por qué no cambiamos si somos un distrito ejemplo? Y tal vez el distrito hubiera cambiado. Y al cambiar todo un distrito, los medios de comunicación hubieran venido y de repente hubieran transmitido eso y tal vez hubiera cambiado el país o el mundo. Pero hay un pequeño detalle. Nosotros como hijos de Dios sabemos que nadie cambia si no tiene un encuentro con Jesucristo. Es imposible que el ser humano cambie si no tiene un encuentro con Jesucristo. No cambia porque viene a una iglesia. No cambia porque va a los discipulados. No cambia porque canta. No cambia porque actúa, porque toca un instrumento. Cambia a través de un encuentro con Jesucristo. Y ese encuentro con Jesucristo te da hambre y sed de conocer a aquel que te salvó. Hambre y sed de decir qué dice las Escrituras de Dios. Quiero conocer ese Jesús. No sé qué me está pasando, me estoy volviendo loco. Quiero conocerlo. Y ahí nos vamos. Y cuando conocemos a Jesús, y cuando nos enamoramos de Él, y cuando nos encendemos de Él, y cuando estamos hecho todo un fuego ahí, entonces la gente va a poder verla y va a decir: yo quiero lo que tiene Él.
Yo quiero lo que tiene ella. Yo lo quiero. Entonces esas personas que te ven y quieren ser como tú podrán disfrutar del precioso don de la libertad que solo Dios puede dar a través de su Hijo Jesucristo. Nada más. Y yo, cuando tuve el encuentro con Jesucristo, este año cumplo 28 años, yo me di una búsqueda de conocimiento, quise conocer y me comía la Biblia todos los días de la noche. Claro, mi proceso fue largo, por el contexto no voy a dar detalles, pero fue largo. Pero es el conocimiento de las Escrituras la que el Espíritu Santo va a tomar para transformarte de adentro, para afuera. No es, y no está mal, no quiero que me malinterpreten. Es un inicio, es un buen inicio. Venir y levantar las manos y eso, pero si no va acompañado de un conocimiento de las Escrituras, es emoción. Cuando yo tengo el anhelo y el deseo de conocer las Escrituras, y que cada Escritura que conozco, lo vivo. Cada cosa que yo descubro y que me dicen las Escrituras, empiezo a aplicarlo, mi vida empieza a ser transformada, empieza a ser cambiada. Y dejo de ser ignorante, porque empiezo a poner en práctica lo que Dios dice. Y el apóstol Pablo también habla de algo que quiero transmitirles. En 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice: le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Digno de confianza y me designó. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía. ¿Por qué? Por ignorancia y porque era un incrédulo. No, yo no soy como Pablo, yo no persigo a la iglesia, pero de repente está haciendo piedra de tropiezo a mucha gente. ¿Cómo es tu comportamiento? Porque a veces, sin darnos cuenta, no necesariamente puedo ser un perseguidor de la iglesia abiertamente, sino a través de la ignorancia de las Escrituras puedo cometer cosas que pueden ofender a mis hermanos, a las personas que me rodean. Entonces, por ignorancia, la pregunta es: ¿quieres salir de tu ignorancia? Porque todos somos ignorantes, no es un insulto, es falta de conocimiento de algo, y es por no dedicarle los espacios libres que tenemos de conocerlo. Nuestro Dios me amó mucho y me perdonó por medio de Jesucristo, me dio confianza y amor. Damas y caballeros, Iglesia Camino de Fe, hay que vivir para aprender. Porque si dejas de aprender, empiezas a envejecer y empiezas a morir definitivamente. Sobre todo, aprender lo que nos puede transformar y cambiar, que es la palabra de Dios. Eso es determinante. Entonces seremos nosotros gentes un pueblo o hombres y mujeres de Dios que transmitan lo que Jesús quiere que transmitamos: salvación a las personas. Seremos de influencia y haremos brillar a Jesús, como dice el libro de Daniel. Damas y caballeros, empecé con el avivamiento de Ashbury. El avivamiento del que todo el mundo habla ahora en todas las iglesias, en todo el mundo, o habla hoy, no consiste en superestrellas, en superpastores, en superevangelistas, supercantantes, superactores, super todo. No, ni siquiera un evangelio bueno y bien llevado, sino el avivamiento por el cual al menos los hombres que conocemos un poco de Dios hemos orado. Es un avivamiento que transforma vidas, que sacude a la iglesia, que da realidad de Dios a las personas, y las personas dicen y saben que hay un Dios que puede cambiar y transformar la vida. En otras palabras, la gente cree en un Dios, y para ello
no tienes que esperar que venga un avivamiento. Tú eres el avivamiento. Tú eres el avivamiento para tu familia. Tú eres el agente de cambio. Tú eres el avivamiento para tu papá, para tu mamá, para tus hijos, para tu entorno, tu familia. Es que no se convierte. Habría que dar una pregunta y ¿qué está pasando? ¿Eres realmente tú un avivamiento? ¿Muestras una cara acá en la iglesia y otro cuando no está en ningún lado? La gente necesita conocer de Jesucristo. Y una pregunta, ¿pero por qué necesita conocer de Jesucristo? Sencillo. No hay aire en el infierno, porque Dios es soplo de vida. ¿Por qué la gente necesita conocer de Jesucristo? Porque no hay paz en el infierno. Porque Dios, a través de Jesucristo, dice que es el príncipe de paz. ¿Y por qué la gente tiene que necesita urgente conocer de Jesucristo? Porque no hay consuelo en el infierno. Porque Dios es el consolador. ¿Y por qué la gente tiene que conocer de Jesucristo? Porque no hay amor en el infierno. Porque Dios es amor. El infierno es oscuridad y Dios es luz. La gente no tiene que ir allí. Tus seres queridos no tienen que ir ahí. Tus familiares no tienen que ir ahí. No tienen por qué ir ahí. Solo hay una manera de escapar del infierno. No hay otra. Y es a través de la salvación en el nombre de Jesucristo. ¿Qué estás haciendo tú? Y la iglesia, como siempre lo he dicho, no puede enfocarse solamente en mantener únicamente la generación actual. No, sino en preparar y mantener a las generaciones futuras. Y la única manera es sacándolos de la ignorancia para que no sean destruidos y puedan ser de influencia en un mundo donde la gente se pierde. Recuerda que a partir de hoy, que la ignorancia tiene una compañía y es la destrucción. Es la destrucción del ser humano en todos los sentidos. Cuestión de tiempo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué vas a hacer tú? Ay, mi hijo no se quiere transformar. Ay, mi hijo no quiere cambiar. Ay, mi papá, mi mamá, mi familia no quiere. ¿Seguro? ¿Estás haciendo las cosas bien? ¿Estás segura? ¿Estás seguro? Estaba un filito así. ¿Qué pasó? Hay una promesa así. Tú y tu casa serán salvos, definitivamente. Pero no tendremos que poner de nuestra parte. De repente nos falta conocimiento de las Escrituras para que nosotros tengamos que ser transformados, cambiar nuestro carácter, nuestra manera de pensar, de hacer las cosas. Va a depender de nosotros. Esto es mortalmente serio, iglesia. La ignorancia tiene como compañía la destrucción, no solamente de ti, sino de tus seres queridos. Y no crees que si tú conoces una verdad, vas a dejar que tus familiares se vayan a un lugar donde ya no van a poder regresar más. Tenemos que pensar mucho en ello. Pero para ello, con el respeto que se merecen, hagamos hoy día cuando terminen el culto, vayan a su espejo, mírense, saquen el espejo y sean hidalgos. Tengo 1 año, tengo 2 años, tengo 10 años, tengo 20 años en el Evangelio, pero no tengo ganas de leer las Escrituras. No tengo hambre de conocer a aquel que me salvó. ¿Habré nacido de nuevo de verdad? Entonces, Señor, por si acaso ya, gracias. Porque este mensaje, la ignorancia y su compañía, me ha hecho reflexionar. Y si hasta hoy no me di cuenta de que no había nacido de nuevo, hoy te entrego mi corazón. Hoy abro mi vida y a partir de hoy sé mi Señor y Salvador. Y a partir de hoy dame hambre y sé por tu palabra, por conocer ese Dios
que me amó tanto que mandó a lo mejor que tenía, lo único que tenía, su Hijo Jesucristo, a morir por mis pecados, por mis dolores, por mis dolencias, por mis enfermedades, por todo, Señor. Él ocupó mi lugar. Quiero conocer a ese Dios que me ama de verdad. Pero si no hay eso, como decía la abuelita de mi tatarabuelita, hay que poner las barbas en remojo y empezar a mirar de otra manera. Pero si Dios te está hablando el día de hoy, es porque te da la oportunidad. Porque la palabra de Dios dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y si el día de hoy este mensaje te ha sacudido y te ha hecho ver, espérate, algo no está bien, qué bueno, porque todavía tienes el Espíritu Santo adentro. El problema sería que dijeras, no me interesa, ahí sí, ya no hay más que hacer. Pero si te ha removido el interior, te ha hecho pensar y reflexionar sobre lo que estás haciendo, en lo que estás invirtiendo, en dónde estás invirtiendo tus tiempos libres, entonces, que te sacude, dale gracias a Dios porque el Espíritu Santo está en ti. Así que la ignorancia tiene una compañía, la destrucción de la persona, de tu descendencia y de todo lo que emprendas y todo lo que hagas. Cuestión de tiempo nada más. Y para salir de la ignorancia, sencillamente, la Biblia dice, las Escrituras dicen, id y haced discípulos, hay que ser discípulos, porque miren, para tener sabiduría, Dios la da. Dios da la sabiduría, dice, en Santiago dice, yo doy sabiduría, Él da sabiduría hasta que sobreabunde. Pídame, el que quiera sabiduría, pídame y yo daré hasta que sobreabunde. Señor, dame sabiduría, pero si no conoce las Escrituras, o sea, no va a funcionar. Da sabiduría, ¿no es cierto?, aquel que conoce las Escrituras. Hay que ser obediente. Y quiero cerrar con esto. La obediencia es determinante para la vida cristiana. El centurión se acerca a Jesús y le dice, Maestro, no eres digno de que entres en mi casa. Di la palabra y mi siervo será sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad. Tengo gente que me ordena, que me da órdenes. Y yo las hago sin pensarla. Me dicen algo y yo lo hago. Me dicen ponte de cabeza, baja y sube. Y no me dicen por qué, lo hago. Y yo también tengo gente a quien ordeno. Le digo a este, ándate para allá, ponte de cabeza, ándate para el fondo y regresa, lo hace. Así que tú también eres hombre de autoridad, así que di la palabra. Jesús voltea y le dice, ni en Israel he encontrado tanta fe. ¿Cuál es la base de la fe? La obediencia. Estar sujeto a lo que, si yo estoy sujeto a algo que dice la palabra, por consecuencia funciona. La obediencia es la clave para muchas cosas. Entonces, acá nosotros tenemos discipuladores y queremos ayudarlos. La iglesia, hay cantidad de gente que discipula. Los invitamos, aquellos que no están llevando discipulado, a salir a veces de la ignorancia de las Escrituras, porque es importante. Porque si no salimos de la ignorancia, ¿qué cosa vamos a hacer? Destruidos, lo dice las Escrituras. Ustedes no, ustedes sí están listos para enseñar. Los del culto en la mañana, así que no me miren así. Ok, nos ponemos de pie, por favor. Vamos poniéndonos de pie. Qué importante es en la vida de un cristiano la obediencia. Las Escrituras dicen que Jesús, nuestro modelo perfecto a seguir, dijo lo siguiente, ¿no es cierto? O mejor dicho, hizo lo siguiente, y en Filipenses dice esto: Jesús, por ser obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz,
Dios le dio un nombre por esa obediencia, un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús es el modelo a seguir. Nadie más es el modelo a seguir. No es que yo he visto otras iglesias, yo he escuchado a un motivador, olvídate. He escuchado a un pastor que dice, olvídate. Tu modelo no soy yo. Tu modelo es Jesucristo. Jesús es el modelo. Eso tienes que tenerlo en cuenta siempre. Él es el modelo. Y si Él lo hizo, ¿qué nos queda a nosotros? Hacerlo. Y es extraordinario cuando uno sale de la ignorancia de las Escrituras y dice, Dios mío, si hubiera conocido esto antes de cometer tantas burradas, uno diría, wow, Señor, pero nunca es tarde. Porque cuando Dios habla, es porque hay una nueva oportunidad. Cuando Dios habla, es porque todavía hay esperanza. Cuando Dios habla, es porque todavía tiene planes contigo, aunque tengas que empezar de la nada. Eso es importante. Ok, entonces, damas y caballeros, nunca, jamás olviden o siempre recuerden algo: que la ignorancia tiene una compañía y es la destrucción. Y salir de la ignorancia está en invertir tus tiempos libres en lo que vale la pena aprender. Y como hijo de Dios vale la pena aprender, ¿qué cosa? Las Escrituras. Ok, vamos ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por tu mensaje el día de hoy. Gracias, Padre, por cada una de las personas que en esta tarde, noche han venido, Señor. Gracias. Bendigo sus vidas, Señor. Yo he transmitido lo que considero tú has puesto en mi corazón hacerlo, porque tú quieres llevar a tu iglesia a otro nivel. Quieres llevar a tu iglesia, Señor, a que conozcan algo más allá de lo que ellos puedan pensar. Que tienes propósitos extraordinarios. Tu palabra dice que planes de bien y no de mal tienes para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdalos a dejar de lado cosas que les quitan el tiempo, cosas que no vale la pena invertir, para que inviertan en lo que sí vale la pena. Conocerte a ti, conocerte a ese Dios que nos amó con amor eterno, que no le importó dar lo mejor que tenía, y lo único que tenía, su Hijo, por amor a nosotros. Ayúdanos a conocerte cada día más, Señor. Lo necesitamos. Todos necesitamos de ti. Todos necesitamos, Señor, conocerte a ti. Pero la única manera de conocerte es leyendo las Escrituras, es dejándonos enseñar para después nosotros enseñar. Gracias, Padre, por cada una de las personas que en esta noche han estado aquí. Señor, guárdalos, cuídalos, protégelos, y que tu Espíritu Santo haga el trabajo profundo para la gloria y honra tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Llamen. Señor, tú que bendices a tu pueblo y le brindas la paz. Jesucristo cambia. Perú, tierra bendita.